me podría dar fuego. Es una cuestión de actitud, atreverse a desplazarse en el tiempo. Es una cuestión de actitud, entender lo que está escrito en el viento. Es una cuestión de actitud, ir con taco, aguja en pista de hielo. Es una cuestión de actitud, recibir los golpes, no tener miedo. Es una cuestión de actitud. Muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de La Mano Invisible, en un día muy especial, un día cargado de sensaciones, sensaciones que la radio ya viene reflejando, ya viene dando a conocer, viene siendo parte del pulso que tiene la ciudad hoy, así que vamos a intentar dar continuidad con las dificultades del caso, sabiendo que estamos en un día muy especial para la ciudad y teniendo en cuenta que somos parte de la ciudad, ¿no? Queremos hablar de un montón de cosas hoy, tenemos una agenda cargadísima de temas, pero primero que nada somos parte de una comunidad que está dolida, que está golpeada y que quiere justicia, ¿no? Dicho esto y habiendo hecho la introducción del programa, dame, Maxi, ¿quién acompaña la edición de La Mano Invisible de hoy? Comahue. Préstamos personales hasta en 24 cuotas fijas. Tarjeta de crédito con beneficios exclusivos para que realices tus compras en nuestros comercios adheridos. Trabajamos a través de convenios con municipios, sindicatos y empresas privadas. Contactanos al 2994-100034 o al 2995-575780 o a través de nuestra página web www.tarjetacomahue.com.ar. Podemos ayudarte. Siempre cerca tuyo con Tarjeta Comahue. Ah, y no tiene gastos. Bueno, sin duda, en un día tan pero tan especial para la ciudad, hay una agenda cargadísima de temas a nivel nacional y a nivel económico para desglosar, para analizar, para conversar, para acompañar el programa de hoy y no estar solo en el intento de hacer todo esto. Lo invitamos hoy a nuestro querido Diego Castañolo, así que bienvenido al programa de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Saludo a los oyentes. Bueno, hay que cambiar un poquito el chip también y poder hacer de la mejor manera posible este programa que de verdad habla de economía y la economía a nivel nacional, como decís vos, a nivel provincial, a nivel bolsillo. Lo más cercano que tenemos es el bolsillo, tocátelo. La verdad que está cada vez más complicado, está cada vez más difícil y tal vez hoy La Mano Invisible puede tener alguna explicación de por qué estamos viviendo esta, para mí, de los años que tengo, la peor crisis. Bueno, la verdad que esa es una buena punta para empezar a pensar. La verdad que la magnitud de las crisis no se pueden saber de antemano. En general, la magnitud de las crisis se analizan cuando la crisis ya pasó, así que difícilmente hoy podamos tener la certeza de hasta dónde llega la crisis que estamos atravesando. ¿Puede ser peor? Bueno, ahora lo vamos a comentar, no nos anticipemos, vamos a hacer una lista de temas, una lista de cosas que queremos contar hoy, que queremos compartir. Claramente esta ha sido una semana con una vorágine pocas veces vista. Y parece que esto es un disco rayado, porque cada semana que venimos al programa te decimos más o menos lo mismo, y eso es porque Argentina es un país donde apenas el lapso de una semana alcanza para que sucedan una enormidad de cosas que difícilmente podamos analizar todas juntas en apenas una hora de programa. Pero sí habla del estado de fragilidad que presenta hoy la gobernabilidad, la política y la economía del país. La certeza que tenemos hoy es que todo está más frágil que hace una semana, ¿no? Eso sí es una certeza, con un cúmulo de cosas que fueron sucediendo. A ver, anticipo de temas. Sin duda, la salida de Martín Guzmán es un final que se veía venir. Lo llamativo que se veía venir desde el momento que Guzmán llegó, pero se veía venir que en algún momento Guzmán se iba a hartar, se iba a cansar y se iba a ir, ¿no? Pero, a ver, yo
hablando en términos deportivos, cuando cambia el técnico, habitualmente lo que suele pasar es que el equipo está más motivado, que hay un cambio de aire. Lo que noto, y ahora lo vamos a conversar seguramente, es que quien vino por Guzmán no trajo esos cambios de aire positivos. No, lo que pasa es que vos estás hablando de un esquema de recambio natural y saludable. Esto es un recambio a los golpes y a las patadas y a las apuradas, ¿no? Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Segundo tema, naturalmente, la llegada de la nueva ministra. ¿Quién es? ¿Qué perfil tiene? Y que uno empieza a advertir que podría llegar a traer consigo la nueva ministra. Después vamos a tener que hablar en algún momentito un poquitito del dólar, que para mí, como siempre yo digo, una vez más el dólar blue hace gala de lo que el dólar blue es. Un mercado chiquitito, muy sensible, muy manipulable por apenas pocas manos que ofrecen, compran y venden, y básicamente lo que a mí me gusta llamar una timba, ¿no? El dólar blue es una timba, y una vez más quedó demostrado esta semana. Digo, el lunes el dólar blue voló por los aires hasta los 280 pesos sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de parámetro. O sea, había cerrado el viernes pasado a 239 y el lunes todo vuela por los aires por nada, o sea, es por las dudas. No, es una buena apreciación. El país se rige entonces por la timba, porque la verdad es que hoy cualquier comerciante, cualquier mercado te dice, no, mirá, la verdad es que el dólar para mí es el de 2.80. Lo vamos a hablar enseguida cuando hablemos del dólar, porque no hay motivos. Digo, el dólar estuvo a 2.80. Los que me llamaron y me preguntaron el lunes, a todos le contesté lo mismo. 10 minutos. Ni se te ocurra comprar a 2.80, ¿no? Ni se te ocurra, ¿no? Porque a los 5 minutos estaba a 2.70 y al otro día estaban 2.50. Hoy cerró a 2.50, ¿no? Entonces, digo, de repente, ¿cuál era el parámetro para que el lunes valga 2.80? El que te vendió a 2.80, ¿sabes lo que está haciendo ahora? Comprando a 2.50, naturalmente. Es una timba, ¿no? De poca gente. Y aclaro esto, no es una timba al que hace timba con esto, bueno, lo ves por la calle, no lo encontrás en el supermercado. Los tipos están con un celular y un habano en una oficina con vista al mar, haciendo negocio con el dólar blue, ¿no? Y efectivamente, golpeando por su propia especulación chiquitita, minúscula y egoísta a todo el país, ¿no? Porque tampoco hay motivo para que el proveedor de una sola vez te suba un 20% y no te quiera vender porque la lista va a subir un 20%. Porque el dólar, que había subido un 30%, ahora bajó un 20%. ¿Y el proveedor te bajó el 20% la lista? No, ya no te la bajó. No, está bien. Lo que pasa es que, de verdad, llegamos a no asombrarnos porque en realidad no es 2.80, sino 2.50. 2.50 es un montón, el oficial está a 130. El país, la semana pasada expliqué en este lugar que el dólar tendría que valer 2.70. Para tener el mismo dólar que teníamos el año pasado, a esta altura del año, para que sea el mismo precio, dada la inflación que hubo. Entonces no estaba tan equivocado el blue de 2.80. No, lo que estaba equivocado es que si cerraste el viernes a 2.39, hoy valga 2.80. Porque entonces te pregunto por qué valía 2.39 el viernes. No tenía motivo, ¿no? No sé por qué 2.39, pero 2.80 porque todo un fin de semana la Argentina se quedó sin ministro de Economía. Bueno, eso lo vamos a hablar enseguida. Es uno de los temas que vamos a hablar. Y por supuesto, volvemos a señalar, antes de ir al primer tema musical, nuestra solidaridad con toda la gente que estuvo manifestándose en el día de hoy a raíz del femicidio de Agustina Fernández. Nuestro dolor y nuestro acompañamiento a la familia.
volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, un hombre alado de la noche. Suena La Ciudad de la Furia en un día donde sentimos que estamos viviendo en la Ciudad de la Furia y de verdad, como decíamos hace un ratito, antes de que empiece el programa, duele no solo lo que sucedió en estos días, duele que vuelva a suceder lo que sucedió en estos días, porque no es la primera vez, porque hace poquito que pasó y hace poquito que volvió a pasar. Así que, de vuelta, ese es el tono con el que estamos llevando adelante el programa hoy. Dijimos que el primer tema que íbamos a conversar hoy era la salida de Guzmán. Tampoco le vamos a dedicar demasiado tiempo porque perdón, porque la verdad Guzmán ya no está, tampoco tiene mucho sentido hacer una autopsia de la salida de Guzmán. Si de verdad la salida de Guzmán fue como relatan que fue, porque con el transcurso de los días se van conociendo los pormenores, la verdad que estamos hablando de un gobierno que está en un estado de fragilidad y de ¿Vas a contar cómo se dice desorientación? De desorientación. Hay una nota de Nancy Pasos que acaba de ser publicada hace un ratito en Infobae que relata el minuto a minuto. Al parecer, Guzmán había solicitado la salida del secretario de Energía, Darío Martínez, como condición para permanecer en el cargo. El presidente, el día 30 de junio, es decir, 2 días antes, se había comprometido a quitar del cargo a Darío Martínez y a reemplazarlo. Eso fue el día jueves. El día viernes la comunicación entre el presidente y el ministro se interrumpió. El presidente dejó de contestarle los mensajes. El ministro entendió ese silencio como una invitación como un pasa algo. Entonces decidió enviar la carta de renuncia al presidente como una señal. Digamos, bueno, si no se va Darío Martínez me voy yo.
y lo que volvió a recibir el ministro de parte del presidente el día sábado de la mañana, cuando envió el texto de la renuncia al presidente y a su secretario personal, volvió a hacer silencio. O sea, recibió silencio todo el viernes, recibió silencio después de mandar la carta de renuncia el sábado de la mañana, y entonces al mediodía el ministro entendió que lo que le estaba diciendo el presidente es: te acepto la renuncia. Ahora nos queda la pregunta: ¿habrá leído los mensajes Alberto Fernández o se encontró con que, no te puedo creer, este loco renunció y yo no me di cuenta? Quiero creer que no, ¿no? Tiene un secretario privado que también hizo silencio. O sea, no le contestaba los mensajes. Ahora, esa sensación de que a Alberto le puede haber pasado eso, ¿no? ¿No te pasa que... Es que no sería extraño. Claro, no sería extraño, no sería que raro. el tipo se haya olvidado de contestarle a Guzmán. Al ministro. O sea, Una que vos cosa tenés, increíble. viste, en el teléfono así, Sí. este no lo contesto, este no lo contesto, Sí. este después, este mañana, este lo tengo que contestar ya, ¿no? No. Bueno, no le contestó los mensajes. Bueno, el acto de renuncia de Martín Guzmán es para mí el primer acto de política, el primer acto político de Martín Guzmán y el último, obviamente, ¿no? Porque no es casual que el ministro dé a conocer su renuncia en Twitter mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner, y logró algo Martín Guzmán que no recuerdo al político que haya logrado eso, por lo menos en los últimos 12 años, que es eclipsar un discurso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos te acordás de que habló el sábado Cristina? No, sé que después uno va viendo los títulos, le hizo un favor a Cristina, creo que fue un discurso. Bueno, eso es un no muy juicio bueno. de valor, no importa, pero No, muy cuando, bueno. cuando habla Cristina hay Sí, cadena nacional. sí, Viste sí, que antes sí. lloraban porque había cadena nacional, porque los obligaban. Ahora Sí. habla Cristina y igual hay cadena nacional, pero ahora es voluntaria. Pero hay cadena nacional igual, y después se hablan 4 días seguidos de lo que dijo Cristina. Esta vez, el ministro renunció mientras hablaba Cristina, y de lo que dijo Cristina no se acuerda, creo que no se debe acordar ni Cristina. Porque directamente no tuvo repercusión alguna, eclipsó el discurso de Cristina. De hecho, Cristina va a hablar el viernes de vuelta. Yo creo, porque debe tener la sangre en el ojo, de que todo lo que dijo el sábado no lo escuchó nadie, y entonces habrá que ver en qué tono habla Cristina el viernes, ¿no? Pero bueno, fue Guzmán. Se fue por la puerta grande Guzmán, había conseguido que le giren el dinero que necesitaba para pagar. Bueno, digamos. es una buena No. pregunta, porque cuando uno analiza qué deja la gestión Guzmán, lo primero que hay que decir es que Guzmán, creo yo, entre sus primeros objetivos cuando llegó, tenía cerrar el capítulo financiero, es decir, cerrar la deuda con los privados, cerrar la deuda con el fondo y poner en marcha la economía. Por supuesto, la gran deuda que deja Guzmán es la inflación, porque vamos a recordar a Guzmán como el ministro que llevó la inflación al registro más alto de las últimas 3 décadas. Eso es dato. Un poco injusto, ¿no? Bueno, no sé, es Fue el dato. No, bueno, sí, pero cuando vos hablás, vos me lo has enseñado como a los oyentes, la inflación tiene un gran aporte de la incertidumbre o la perspectiva que da, la confianza que da el gobierno en general, el gobierno todo. Sí, por ¿No? supuesto, por supuesto. Pero sí es cierto que fácticamente durante su gestión la inflación llegó a los registros más altos de las últimas 3 décadas. Dicho esto, se va habiendo arreglado la deuda con los privados con un 99% de aceptación, se va habiendo arreglado con el Fondo Monetario en condiciones nunca antes vistas con el Fondo Monetario, por semejante cantidad de dinero y sin que el fondo te pida una sola reforma estructural, y se va habiendo tenido un registro durante el año 2021 de un crecimiento del 10% que recuperó todo el crecimiento, toda la caída de 2020 por la cuarentena del COVID, ¿no? Así que no es un mal ministro. Yo creo que Guzmán era el ministro correcto para la época equivocada, ¿no? Probablemente en otro momento de la historia Guzmán hubiera sido muy, pero muy buen ministro. Lamentablemente le tocó además lidiar con la pandemia y además lidiar con una guerra que disparó. Alguien se puso de los pelos esta semana cuando le dije, pero estuvo la pandemia y la guerra. ¿Qué tiene que ver la guerra? Bueno, para mucha gente no tiene nada que ver la guerra. La verdad es que la guerra ha disparado los precios de los alimentos y de la energía. La energía que nos está comiendo las importaciones y los alimentos que hacen que todo lo que nosotros vendemos en el exterior salga mucho más caro y que la carne, el aceite, el pan, la harina, etcétera, esté todo mucho más caro en Argentina. Y eso también influye en la inflación, ¿no?
Creo que es más eso que la cuestión incertidumbre, desconfianza y todo eso, porque si vamos al caso, desconfianza, incertidumbre y todo eso, viene habiendo en Argentina hace muchos años. Inflación también. Pero nunca antes hubo una inflación proyectada de entre el 70 y el 80% para el año. Nunca. Con esta misma incertidumbre, desconfianza, Pero etc. siempre, por lo menos, había Siempre un se rumbo dijo. económico. Hoy no hay, Diego. ¿Para dónde va la Argentina? Te pregunto a vos como economista. Bueno. Porque la pregunta que se hace De Doña eso, Tota en casa. de ¿Para dónde vamos? De eso vamos a hablar después de este tema musical, porque ahí vamos a empezar a hablar de quién es Silvina Batakis, a qué viene Silvina Batakis y cuál es su programa y a dónde apunta. Así que, en todo caso, dejamos esa pregunta para después de esta canción. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. ¡Marcha! 1, 2, No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Muy bien, escuchábamos La Marcha de la Bronca, un tema emblemático también, un himno del rock nacional, escrito en el año 1970 por esta célebre banda llamada Pedro y Pablo, en aquella época del rock folk se llamaba, los exponentes eran León Gieco, Miguel Cantilo, Tanguito, etcétera, ¿no? Bueno, un tema célebre en los años 70, reversionado en el año 2004 por infinidad está la selección nacional del rock nacional acá, ¿no? León Gieco, Charly García, Moyo, Rubén Rada, Fabiana Cantilo, Juan Carlos Baglietto, Cordera, Alejandro Lerner, etcétera, todos cantando en una canción tan pero tan significativa en un día como el de hoy, ¿no? La Marcha de la Bronca. Hablamos de un poquito de quién es Batakis, quién es Silvina Batakis. Silvina Batakis fue ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires en toda su última gestión, durante el periodo 2011-2015, y trabajaba hasta la semana pasada como secretaria de provincias del Ministerio del Interior a cargo de Guado de Pedro. Bien, es una economista de corte heterodoxo, digo, una economista del palo de Axel Kicillof, del palo de, digamos, ese tipo de Fernanda Vallejos, ese tipo de economista con una mirada alternativa, heterodoxa, no tradicional. Por lo tanto, uno intuía que cuando llegara a la gestión podía llegar a traer consigo abajo del brazo un libreto de ese estilo. Para la sorpresa de muchos, porque la incógnita era, bueno, ¿qué va a decir Silvina Batakis, ni bien asuma, cuando se abra el micrófono y pueda expresarse frente a la sociedad? ¿Cuál va a ser la señal que va a dar? Dicho sea de paso, a esta altura ya el dólar estaba a 2.80 porque Silvina Batakis asumió entre gallos y medianoche, fue designada en un raid el domingo y obviamente no llegó a asumir el lunes antes de que abra el dólar. De hecho, en un momento se habló de feriado bancario, lo que hubiera sido peor, obviamente. Así que cuando se abren los micrófonos, la verdad que las palabras fueron escuetas, cortitas, pero no por eso menos significativas. Son interesantes las palabras que dijo y las palabras que no dijo. Entre las que dijo, después las repitió en una entrevista televisiva por la noche en C5N y también las repitió hoy en otra entrevista. Hubieron palabras que con énfasis la ministra repitió una y otra vez, como por ejemplo el equilibrio fiscal, la necesidad de reducir el déficit, la necesidad de reducir los subsidios, el hecho de manejar la tasa de interés para poder controlar la inflación, la necesidad de cumplir con el Fondo Monetario, etc. Todo eso dijo. No dijo en ningún momento palabras que no mencionó la ministra hasta ahora. Por ejemplo, distribución del ingreso. No habló de puja distributiva como explicación para la inflación, si bien ella se inscribe entre los economistas que creen que la inflación tiene múltiples causas. Sin embargo, no mencionó la puja distributiva como una de ellas. No mencionó la puja de costos. No habló de control de precios ni de control a los empresarios. Por el contrario, dijo, con los empresarios tenemos que tener una relación directa y permanente. No habló de un Estado presente. Digo, a primera vista, lo que uno observa, lo que uno mira y puede observar es que la ministra en realidad empieza a caminar un sendero hacia la ortodoxia. Algo que habíamos hablado mucho la semana pasada. De hecho, a título personal lo publiqué en el diario Río Negro como una nota hablando de Cristina y su encuentro con Carlos Melconian la semana pasada. Pero da la impresión que la ministra empieza a caminar un sendero hacia la ortodoxia. Ahora abro paréntesis y digo, primero, da la sensación de que este camino, si este era el camino a intentar, es un camino que llega tarde, que llega a destiempo. Y otro paréntesis y signos de interrogación, la verdad es que este tipo de políticas funcionan si tienen un amplio consenso, si cuentan con un apoyo político importante. El domingo por la tarde, varios caminos se exploraron antes de llegar a la persona de Silvina Batakis. Silvina Batakis fue plan C,
Plan A era una persona que dijo que no. Plan B era otra persona que puso una lista de condiciones importantes. Y plan C fue Silvina Batakis. Plan B, que puso una serie de condiciones, pidió, entre otras cosas, alcanzar un acuerdo con la oposición para presentar un paquete legislativo, leyes que acompañen las medidas que este economista pretendía tomar. Y entonces Alberto Fernández levantó el tubo y llamó a uno de los principales referentes de la oposición y le dijo, no, la oposición no va a acompañar este tipo de decisiones ni de procesos. La oposición básicamente se borró, dijo, no acompañamos, así que obviamente ese economista que había puesto como condición apoyo legislativo, descartado, y entonces al presidente no le quedó otra que llamarla a Cristina, no la quería llamar a Cristina, que digo, no porque sea Cristina, así hubiera sido Cobos el vicepresidente, tenés que llamar, papá, porque estás conduciendo el país, ¿no? Digo, estás con todo en llamas, no, como nene caprichoso, no llamo, bueno, al final llamó, pero no solamente llamó, porque digo, si te encaprichás todo el día en no llamar, porque no querés que digo, tenés que negociar con ella, bueno, después imponete un poquito, ¿no? Llamó, pasó de no querer llamar a llamar y hacer absolutamente todo lo que ella le pidió. Y le puso la ministra de Economía, ¿no? Vos decís que la ministra de Economía fue puesta por Cristina Fernández de Kirchner. La ministra de Economía llega de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Es de Cristina Fernández de Kirchner. Me pregunto, ¿no? Hasta ahora pareciera que este gobierno no es de Cristina Fernández de Kirchner, porque lógicamente, como vos decís, el presidente no le preguntaba ni nada. ¿Podemos decir que desde este momento la economía depende de Cristina y de su gente? ¿Y las decisiones que tomará esta ministra de Economía? La verdad que no lo sé decir, porque... ¿Cuáles son esas decisiones ortodoxas? ¿Qué crees que puede llegar a decidir o a esa decisión a tomar de la ministra como las primeras decisiones que tenga como ministra? Bueno, ¿Qué puede pasar? Mencionaba recién la necesidad de ir al equilibrio fiscal, esto es, hay que recortar plata, y la pregunta que se hacían todos el otro día es cuál va a ser el renglón que va a sufrir el recorte. Cuando se habla de reducción de subsidios, entiendo que se habla de la cuestión energía, barra tarifas. Acá también se mencionó el fin de semana el tema segmentación como uno de los motores de la salida de Guzmán, porque después de 3 semanas de anunciada la segmentación, hay un señor que está sentado en la computadora y dice, el formulario no lo saco. Pero dicen que ahora lo van a sacar. Claro, que eso se va cuando a mantener. Guzmán se fue. Ahora la pregunta es, ¿van a sacar la segmentación como la quería Guzmán? Porque si la van a sacar como la quería Guzmán, la pregunta es ¿por qué rayos no la sacaron en estas 3 semanas? O básicamente no la sacaban porque lo querían obligar a irse a Guzmán, ¿no? Pregunto. Pero ahora que Guzmán se fue, ¿la van a sacar igual? ¿O la van a sacar como quería Darío Martínez desde marzo y Guzmán le dijo que no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Lo que sabemos es que el Fondo Monetario es el que pide la segmentación, por lo tanto, donde manda capitán, no manda marinero, va a haber que hacerla. El tema es en qué tono y en qué magnitud y hasta dónde. ¿Vendrá un recorte mayor? No lo sabemos. El tema de la suba de tasas es todo un tema, ¿no? Porque sabemos, la ortodoxia dice que la inflación es un fenómeno solamente monetario, con lo cual, manejando el precio del dinero, que es la tasa de interés, subís el precio del dinero y automáticamente la inflación debiera empezar a moderarse. Bueno, habrá que ver si Batakis se anima. Batakis habló de tasas reales positivas. Tasas reales positivas significa que la tasa de interés sea mayor a la tasa de inflación. Bueno, hoy la inflación proyectada es del 70. ¿Se va a animar Batakis a ir a un esquema de tasas de interés del 80? Lo cual después repercute en los créditos, en el precio de las tarjetas de crédito. Básicamente es enfriar la economía. Lo que a mí me dicen, me cuentan, es que el diagnóstico que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y por eso digo, es una economista que viene de la mano de Cristina, es que tal vez es un momento para enfriar un poquito la economía. ¿Y pero parás el crecimiento que estás teniendo? Acá obviamente la dicotomía es crecimiento versus inflación. Entonces, estamos en un momento donde la economía ya no crece al ritmo del año pasado, pero sí está creciendo. Entonces, bueno, de repente con estos niveles de inflación hace falta subir la tasa de interés. Habrá que ver si Batakis se anima a aparecer, viene dando señales en ese sentido. Un economista heterodoxo con un plan alternativo jamás hablaría de subir la tasa de interés en un momento como este, ¿no? Bueno,
Ahora digo, ¿hay 2 recetas nada más? Porque de verdad, cuando uno escucha, te escucha a vos, escucho a muchos hay 2, economistas más, y es una u otra, pareciera ser que hay 2 palancas nada más. Dentro del sistema capitalista, sí. Porque, viste, después entramos en esta discusión ridícula, que qué mal nos han hecho las redes sociales, ¿no? En un sentido, para algunas cosas son maravillosas, para otras han aplanado el grado de profundidad conceptual hasta un nivel irracional, ¿no? Yo creo que el problema es que dejan comentar a cualquiera, digamos, ¿no? Pero al punto de que hay gente que cree que Cristina Fernández es marxista, por ejemplo, ¿no? Entonces acusan a todo el que piensa de una manera heterodoxa en términos económicos o en términos keynesianos, por ejemplo, de zurdo, ¿no? Digo, si hay algo que Keynes no era marxista. Entonces estamos hablando de 2 esquemas posibles dentro del sistema capitalista, por supuesto. A nadie se le ocurre un esquema estilo Cuba o estilo China, no hay, ¿no? Y China igual es capitalista ahora. Así que sí, efectivamente hay más o menos 2 miradas con todas sus variantes, pero 2 miradas al fin. Y yo creo que ninguna de las 2 tiene la razón, simplemente hay momentos para cada una. El tema es si hay un momento hoy propicio para recetas de este tipo, porque de verdad creo que el tema es el apoyo político, ¿no? Porque estas son medidas, si se toman, que van a tener un costo alto. Y acá, digo antes de irnos a la pausa, una cosa que conversaba hoy también con alguien. Yo sostengo que a Argentina le faltó una crisis. A nosotros en el medio, en todo esto que hemos ido viviendo en estos años, nos faltó una crisis. Argentina vivió el Rodrigazo en el 75, vivió la hiperinflación del 89, vivió el corralito del 2001 y la salida de la convertibilidad, y tocaba crisis entre 2011 y 2015. Tocaba crisis. Cíclicamente tocaba crisis. Había que hacer una mega devaluación en ese momento, que obviamente tiene un costo altísimo, pero que hubiera sido mucho menos dolorosa que lo que puede llegar a suceder ahora, porque le pusimos respirador artificial a la economía, y ahora la crisis que venga va a ser una magnitud mucho más importante, ¿no? Pregunto, hoy lo escuché a Grabois, y me lo vas a responder seguramente después. Dijo que Cristina dijo que estamos muy muy cerca de una hiperinflación. Bueno, lo hablamos enseguida. Vamos al tercer tema musical de la noche y último, Maxi.
cepo. Volvemos al aire. Acá la discusión es si el cepo al dólar actual es el mismo cepo que había antes. La verdad es que el cepo que había antes de agosto del 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió reinstalarlo, permitía comprar la cantidad de dólares que uno pudiera en base al ingreso que tenía. Si vos ganabas 300.000, podías comprar X cantidad de dólares, ganabas 1.000, bueno, no te daba para comprar dólares, no comprabas, ¿no? Ahora, desde agosto de 2019, solamente podés comprar 200 dólares si es que podés. Así que el cepo que implantó Macri, obviamente, es muchísimo más severo que el que había. Y sin ninguna relación con el ingreso de las personas. Pero quiero dedicarme un ratito, y esto va a disparar seguramente una serie de temas, a una encuesta, un relevamiento que llevó adelante la consultora Suban Córdoba, una de las consultoras más serias y más importantes que tiene el país. Serias porque están desideologizadas, en el sentido de que no les interesa llevar agua para ningún molino, reparten para todos lados por igual, porque uno, por ejemplo, ya sabe que si llega el informe de determinada consultora, más o menos los datos van a dar para aquel lado, y si viene de otra consultora, más o menos van a dar para el otro. Pero en el caso de Suban Córdoba, es una consultora bastante equilibrada en sus apreciaciones y en sus mediciones, con lo cual el dato que arroja el último relevamiento, que casualmente salió el domingo, en el medio de toda la vorágine, es muy, pero muy interesante. Leo los datos y después lo dialogamos al aire. El dato es el siguiente. La pregunta, entre tantas, que hace Suban Córdoba a los encuestados, un estudio a nivel nacional sobre 1.600 casos, y representado correctamente el segmento de edad, de género, etcétera. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes crees que sería el camino correcto a tomar desde 2023? El 64,7% de las personas consultadas dice que se deberían aplicar medidas de shock para toda la sociedad. Y el 24,1% dice que se deberían aplicar medidas gradualistas. Explico un poquito. Las medidas gradualistas son aquellas que buscan morigerar un poquitito el impacto del ajuste, es decir, que no golpee tanto en el bolsillo, pero a la vez, obviamente, generan resultados mucho más lentos, ¿no? Las políticas gradualistas generan resultados mucho más pausados, hay que esperar un poquito, ¿no? Y las políticas de shock son políticas que generan un recorte drástico en el gasto, drástico, de golpe, todo junto, y que obviamente son mucho más dolorosas, ¿no? Pero bueno, 2/3 partes de los encuestados acepta que es necesario tomar medidas de shock. Hasta ahí, supongamos que esto no sorprende en nada. Acto seguido, la encuesta dice lo siguiente. Bueno, ¿qué tan conforme estaría a que dicho shock implique que debas pagar un 100% más de impuesto a las ganancias? Por ejemplo. No, el 63,5% de las personas muy disconforme. Bueno, está bien, impuesto a las ganancias no. ¿Cómo te sentirías si la política de shock implicara que tu salario real cae entre un 20 y un 30% al mes? 82,9% muy disconforme. Ok. ¿Cómo te sentirías si la política de shock implicara que se recortan las jubilaciones? 88,4% en contra, muy disconforme. Digo, esto de que se recorten las jubilaciones es uno de los parches que vive batiendo la gente que dice que hay que hacer política de shock. ¿Qué hay que hacer? Reducir el gasto previsional. Quiero contarles, reducir el gasto previsional es bajarle el sueldo a los jubilados, básicamente. Bueno, 88,4% está en contra. Sigue la encuesta. ¿Cómo te sentirías si las políticas de shock implicaran que se facilite el despido de las personas en relación de dependencia sin indemnización? Muy disconforme el 52,4%, algo disconforme el 10,8%. Y atente acá, porque esto es maravilloso. Bueno, otra, antes. ¿Cómo se sentirías si la política de shock implicara un aumento de la tarifa de la luz y el gas en un 200%? Otro de las cosas que se vive diciendo. ¿Dónde hay que recortar el gasto? En los subsidios a la energía.
te cortan el subsidio de la energía, va a subir la luz y el gas, gente, es así. Bueno, 54,5% en contra de que suba un 200% la luz y el gas, 13,9% algo disconforme. Bueno, aguantaría un poquitito, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo te sentirías si las políticas de shock implicaran que se reduzcan drásticamente los planes sociales? Muy conforme, 47,1%, algo conforme, 20,4%, ¿no? ¿Y cómo te sentirías si la política de shock implicara que se reduzca el subsidio a las grandes empresas? 56,8% muy conforme y 28,2% algo conforme. Bueno, resumen, la lectura de esto es la siguiente. 2/3 partes de la gente está a favor de la política de shock. Las mismas 2/3 partes dicen, che, hagamos política de shock, pero a mí no me toques el bolsillo, tocáselo al otro, tocáselo a los pobres y a los ricos, a mí no. O sea, recortar los planes sociales y recortar el subsidio a las grandes empresas. Clase media, que es la que siempre reclama recorte del gasto, que el Estado sea más chico, que echen a los empleados públicos, bueno, sí, política de shock, eso sí. No, impuesto a la ganancia no quiero pagar, eso sí. No quiero pagar. Eso es un error. No quiero que suba la luz. No, porque no quiero que suba la luz. No quiero mirá, que, ojo, lo enumeré, Diego. No me vayas a echar sin pagarme la indemnización. Mirá, lo enumeré, impuesto a las ganancias, jubilaciones, salarios, el aumento la baja del salario, despido en relación de dependencia, aumento de tarifas. ¿Sabés qué pasa, Diego? Hace años que la única política que parece económica, que es viable, es que la clase media siga pagando todo lo otro. Claramente esa encuesta, que lógicamente creemos si es real, está hecha a clase media. Entonces lógicamente vos vas a decir, está representada toda, bueno, está pero representada lógicamente toda la que vas sociedad. a decir, y la verdad es que sí, yo como clase media que pago ganancias, que me aumenten más ganancias para seguir dando planes sociales, te soy sincero que no puedo ir a trabajar, me cortan el puente y demás, la verdad es que a mí no me gusta. Lo que pasa es que no pregunta solamente por el impuesto a la ganancia, vos te quedás solamente con eso. Dice, si subiera la luz un 200%, y viven diciendo hasta el día de hoy que hay que sacar los subsidios a la energía. Yo vivía en Capital Federal, Quiero contarle en Capital Federal, 30 años viví ahí, y me parece una locura pagar 30 pesos de luz. No se paga 30 pesos de luz en ningún lado, Diego. En ningún lado se paga 30 pesos de luz. Hablemos con seriedad. 30 pesos de luz, ¿dónde se paga 30 pesos de luz? Nosotros en el... 30 pesos de luz. ¿De qué año? Te estoy diciendo que viví 30 años en Capital Federal. Hace 4 años que vivo acá. Diego, en ningún lugar del país hoy se paga 30 pesos de luz. Pero te estoy diciendo hace 4... Bueno, si vos pagabas 1.500, yo pagaba 60. No sirve el dato de hace 4 años. Bueno, te lo consigo ya, no importa. Lo que te quiero decir es que es un despropósito que hoy acá se pague un 100, 200% más que lo que se paga en Capital Federal. Lo que está claro... No, eso no es un despropósito. Lo que está claro es... Porque eso lo podemos discutir. En todo caso aplanamos la tarifa y se terminó. Pero lo que está claro es que la luz va a tener que subir. Si haces una política de shock, si haces una política... le cuento a la gente... Cuando hablamos de política de shock, hablamos de quitar los subsidios a la energía, viene un tarifazo a la luz y al gas, de flexibilizar el trabajo, porque las empresas pobres no contratan, porque sale caro contratar, entonces hay que bajar el costo laboral. Eso es, bueno, déjame terminar. Digo, uno de los costos que tienen las empresas para contratar es la indemnización. Así que flexibilizar el trabajo, medida de shock, va a ser decirle a las empresas que pueden despedir sin indemnizar. Ah, no, eso no. Bueno, déjame decirte que si vos querés una medida de shock, una de las medidas de shock que va a venir va a ser flexibilizar el trabajo y eso va a hacer que vas a ganar menos guita. Olvídate. Y otra de las medidas que inevitablemente va a venir es bajar, el gasto previsional del que tanto se quejan, ¿no? Porque hay gente que dice, el otro día se le pregunté a un economista, no, ¿y qué querés? Si ingresaste al sistema 3 millones de personas que nunca hicieron aportes. Entonces le pregunté, perdón, ¿los aportes no lo hizo la persona? ¿O los aportes no lo hizo el empresario que le descontó a la persona y no pagó? Como por ejemplo mi abuelo, que no se podía jubilar porque laburó 40 años y el empresario le choreó la guita de los aportes, se la quedó y entonces mi abuelo no se podía jubilar. Ese empresario es malo. Claro, pero al empresario no lo persigue nadie. No, ese empresario es malo. Nadie. Y hay otras personas que no aportaron en toda su vida y tienen jubilaciones. A ver, personas de uno no puede ser del todo, digamos. Multiplicar a mi abuelo por millones, porque los hay. Sí. Al empresario no se lo persigue nunca. Y las otras personas que laburaron toda la vida. Nunca, Diego, nunca. Nunca. Decime un empresario que haya ido preso por no poner los aportes del trabajador como corresponde. No existe.
Y no hay ningún empresario Lo que yo preso veo por nada. es que la ametralladora de la economía del Estado siempre está apuntando a los mismos lados. Y eso es lo que ve la gente y la verdad lo refleja perfecto esta encuesta. Bueno. Siempre es al mismo. Y la verdad que el bolsillo a veces del mismo se cansa. Hay que tratar, tal vez, de empezar a mirar lo que dice esta encuesta. La gente quiere ver más trabajadores y menos planes sociales. Es una realidad. inconsistencia, porque esto es un juego de suma cero. Le cuento a la gente, es una inconsistencia. Si vienen políticas de shock, tiene que saber la clase media que la que va a sufrir va a ser la clase media. Si la clase media está esperando política de shock, que le pega a lo que menos tienen y que le pega a lo que más tienen, que se olvide. A los que menos tienen, con seguridad le va a pegar porque son los que pierden siempre, pero a la clase media le va a pegar de lleno. Y los que más tienen, se salvan siempre. Así que sepa la clase media que está pidiendo a gritos política de shock, que lo que viene efectivamente es difícil. Estamos diciendo que viene un tiempo complicado. Si las políticas van a ser estas, al parecer nos encaminamos hacia ahí, ¿eh? Así que la gente se quede tranquila, que le van a dar el gusto. Ahora, cuando venga el sablazo, sepa la gente que pidió a gritos que venga el sablazo, ¿no? Tampoco sé si hay margen para hacer otra cosa, ¿eh? Tampoco sé si hay margen para hacer otra cosa. Nos encaminamos a un momento donde no queda otra, digamos. Así que con la voluntad de la gente o sin la voluntad de la gente va a suceder, habrá que ver en qué términos. Nada, el programa de hoy fue bastante difícil de llevar a cabo por distintas cosas. Nos falta tiempo como siempre, pero me encanta poder tener un programa en compañía, porque siempre me escuchan hablando solo y es muy aburrido. No te gusta igual que se te diga la otra campana. No, Cuando estás no. solo, decís lo que querés. Y la verdad es que cuando viene alguien que te presenta otro panorama... Diego me dijo no te hoy, gusta. voy a representar la voz de los argentinos de bien. Entonces le pregunté quiénes son los argentinos de mal, porque... No, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Diego, Porque- te felicito, gracias por estar. Bueno, de verdad, claro, es y increíble. vos recibís Todos mensajes trabajadores. Vos recibís mensajes porque sos una estrella, pero Todos no tiene que trabajadores. ver con lo que decís, tiene que ver con tus fans. Pero bueno, me considero un argentino de bien, aunque piense diferente que Diego Castañolo. Y ha sido un placer compartir el programa con todos ustedes. Me voy con esto chiquitito, quedan 2 minutos, porque quiero de verdad siempre cerrar el programa con algo como esto. Hay una parte de la Biblia donde Jesús está hablando con su gente, y en un contexto, no vamos a ponernos a explicar eso ahora, pero dice esto: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Lo que estamos viendo en estos días es que el gobierno está dividido contra sí mismo, es difícil que así las cosas avancen. Lo que te quiero dejar como mensaje es: mantengamos por sobre todas las cosas la necesidad de estar juntos, de tirar todo para el mismo lado. Tenemos experiencia en crisis, los que ya hemos vivido el 2001 sabemos cómo fue el 2001, cómo lo transitamos y lo que costó salir de ahí, pero sabemos que lo que nos sacó fue estar juntos, tirar todo para el mismo lado, que el país salga adelante, laburar mucho y juntarte con el que está al lado, que en vez de un enemigo es un hermano, ¿no? Así que en vez de una ciudad dividida contra sí misma, que seguramente cae presa de todo lo que la amenaza, construyamos una ciudad que pueda mirarse a sí misma con ganas de progresar, con ganas de crecer, con ganas de que no pasen cosas como las que han pasado en estos días acá cerquita. Te mando un abrazo grande, gracias por haber estado ahí del otro lado y nos encontramos seguramente la semana que viene, Diego. Gracias y nos vemos la semana que viene.